Este día en que, bueno, se ha agotado una jornada muy exitosa en Santiago y en Puerto Plata, el presidente de la República y el ministro administrativo de la Presidencia va a compartir con todos ustedes unos ajustes que vienen a beneficiar, porque la vida de un país la define la forma en que viven sus ciudadanos. En el sector público, la forma en que se manejan los recursos del Estado, hablan de la transparencia, de la honestidad, de la eficiencia y de la honradez de los servidores públicos, pero también de la madurez de las instituciones. Este gobierno prometió cambios, y cambiar implica transformar los valores culturales que definen la manera en que hacemos las cosas desde el gobierno. La cultura en la administración pública debe cambiar en pro de la transparencia, de la honestidad en el gasto y la rendición de cuentas. Además, durante estos meses hemos estado haciendo importantes esfuerzos para promover un gobierno eficiente con menos burocracia, simplificando procesos y trámites en las instituciones públicas y sentando las bases de lo que será la Estrategia Nacional de Competencia. Hemos hablado mucho de la calidad del gasto y ahora corresponde seguir haciendo ajustes para hacer del Estado una estructura mucho más eficiente. En este contexto, saludamos al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien tiene noticias para compartir con todos ustedes. Muchas gracias, doña Milagro. Permítame, en la distancia en la que nos encontramos, retirarme brevemente la mascarilla, que ya es parte de la indumentaria de cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la prensa. Gracias por obtemperar nuestra invitación y servir de canal para poder comunicar al país algunas acciones que como gobierno impulsaremos para mejorar y profundizar aún más los esfuerzos de ahorro del gasto que como nueva gestión gubernamental hemos venido o impulsaremos a partir del día de hoy. Como es de conocimiento general, el gobierno dominicano invierte cuantiosas cantidades de dinero todos los años para financiar el traslado de funcionarios públicos al exterior, sobre todo en representación de las funciones o de las posiciones que ostentan. Me refiero a que el gobierno dominicano tradicionalmente ha invertido cerca de 1.500 millones de pesos al año en viáticos de funcionarios al exterior. Hasta el momento, dichos funcionarios, cuando tienen la oportunidad de representar al país en uno de esos espacios que les corresponde como consecuencia de una invitación o de la misma función que emplean, al llegar al país no tienen que rendir cuentas de cómo utilizan esos recursos que el gobierno pone en sus manos. A partir del día de hoy anunciamos que en nuestra calidad de ministro administrativo de la Presidencia y en coordinación con otras instituciones gubernamentales, estamos creando un sistema para que el funcionario público se le tenga que auditar esos recursos que se emplean y tengan que ellos, al retorno de sus respectivos viajes, liquidar los fondos que utilizan, al tiempo en el que también, de sobrar algún emolumento o parte del mismo, tengan que depositarlo en la cuenta única del Tesoro. La idea es que si usted, un funcionario X, tiende o recibe una invitación del gobierno o es enviado por el gobierno a cumplir tal o cual misión, a su llegada al país tiene que rendir cuentas de cómo ha utilizado los recursos que el país ha puesto en sus manos. Llenar un formulario, liquidar los mismos ante sus organismos competentes y depositar en no más de 5 días a su llegada al país en la cuenta única del Tesoro los recursos que le sobran. Se estima que en la utilización o la implementación de este nuevo sistema pudieran lograrse ahorros hasta de un 40%. De igual manera, y por instrucciones del presidente de la República, se están limitando, claro, propio en el momento que vive la República Dominicana, el pago de billetes en primera clase para funcionarios públicos. Esto siempre, claro, con algunas excepciones honrosas que pueden existir como consecuencia de la representación o de algún elemento que pueda surgir o suscitar. Cualquier funcionario público que quisiera viajar en una clase superior a la turística tendrá que honrar con sus propios recursos ese cambio de ticket aéreo.
Creemos que con la implementación de estas acciones crearemos un sistema que antes no existía y que además pudiera devenir en generar ahorros de manera puntual que pudieran alcanzar hasta los 650 millones de pesos al año. Muchísimas gracias por la oportunidad de recibirnos. Tendrán a ustedes y se le enviará por los diversos medios la documentación del procedimiento a utilizar en estos casos para que ustedes puedan así comunicarlo de igual manera, así como también las comunicaciones que se le han enviado a todas las entidades públicas vinculadas, fundamentalmente a las que generan mayor nivel de gasto de viáticos como consecuencia de las funciones que emplean, fundamentalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo y la propia Presidencia de la República Dominicana. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que pudieran tener sobre este tema particular, con muchísimo gusto tendremos a bien de darles respuesta. Muchísimas gracias, ministro Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Mi pregunta es la siguiente. Con el presidente de la República viajan muchas personas, probablemente el presidente uno no sabría en este caso, pero en el caso de los, digamos, el equipo que le acompaña, seguridad, personas, digamos que el ministro, viceministro, todas estas personas estarían incluidas, me refiero al entorno del presidente, porque probablemente en los otros ministerios sea así, pero ¿qué pasaría con el entorno del presidente si esto no tiene que ver con algo que es de seguridad nacional? Siempre les expresé que pudieran haber excepciones que se generen como consecuencia de seguridad del Estado, de materia de representación, así hasta como dificultades en materia de conectividad que obliguen en un momento determinado a asumir una situación de excepción. Pero el presidente de la República impondrá él mismo con ejemplos que puedan mandar una señal a los demás funcionarios públicos del Estado Dominicano, cuál es el modelo que él quisiera que se emplee y que nosotros pudiéramos enviar a la sociedad dominicana y al mundo. Esto, a su vez, como consecuencia de las realidades que vive la República Dominicana y que somos un país con mucho deseo de tirar hacia adelante, pero que evidentemente con debilidades en el plano económico que tenemos que ir superando en la medida que avance el tiempo. Esta medida, aparte de ser evidentemente impactantes desde el punto de vista económico, también tienen un peso importante en el ejemplo que envían y en lo prudente que se debe ser en el ejercicio, en el uso de los recursos públicos. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Milagros y demás acompañantes. Leonardo Mercedes de AN7. Hasta el momento, ¿cuál es el presupuesto destinado a la cantidad de dinero que hay previsto para que una persona represente al país? Usted habló de un 40%. Hay una escala, que existe de hace mucho tiempo, que se toman como parámetros internacionales que organismos como la Organización de las Naciones Unidas tienen y que actualizan constantemente. Varían dependiendo de la ciudad que usted visita y de la categoría del funcionario mismo que usted representa. No es igual quizás el viático que puede recibir un ministro como el que puede recibir una persona de una posición distinta, porque además el compromiso, la función, el objeto de la actividad puede ser una muy diferente. O sea que eso varía. Lo que está aquí en discusión no es si esas tablas, esos parámetros que son, vuelvo a repetir, indicados o sugeridos por organismos internacionales son prudentes o no. En realidad sí lo son oportunos. El problema es que tradicionalmente en República Dominicana, si usted es un funcionario público y se le da, digamos, $1,000 para poder representar el país en una actividad en Nueva York, usted no tenía que rendir cuentas nunca de cómo utilizaba. Hay algunos de esos cónclaves que, por la consideración del mismo evento, usted no tiene ningún tipo de gasto en el mismo y regresa con los propios $1,000. Pero hasta el momento, el funcionario público se quedaba con ellos. Eso va a cambiar a partir del día de hoy, porque el funcionario cuando llegue al país tendrá que liquidarlos y decirle a la entidad que representa cuánto ha gastado de ese apoyo y devolver los restantes. Habrá un porcentaje de hasta un 20% para gastos menores que no tendrá que hacerlo porque son propios quizás de una propina, de cualquier estipendio menor que no necesariamente tendrá que reportarlo. Pero en sentido general, lo que nosotros buscamos es un sistema de fiscalización de los recursos, de tal manera que usted tenga, eso no es un apoyo que el gobierno le da para que usted tome unas vacaciones, sino para que usted, o para que tenga un ingreso adicional a su salario, sino para que usted pueda tener y ejercer una representación digna del país que usted tienda bien en un momento determinado ser o estar en el extranjero. Buenas tardes, ministro. Francis Zavala, de Canal 13 Noticentro. Dos preguntas. Esa medida
va dirigida también a los funcionarios que nos representan de manera diplomática en el exterior. Ellos tienen que rendir cuenta de lo que gastan, una. Y otra cosa es, ministro, ha sido muy criticado una medida que es de reducción también de parte del gobierno con esto de una de las fases sociales, de las ayudas sociales, que fue reducida de 5.000 a 3.000 y una vez a la semana. ¿Por qué esa medida ha sido bastante criticada? Y para que nos expliques un poquito, ¿por qué el gobierno no hizo? Sobre la primera parte de su pregunta, todo funcionario público, todo representante diplomático en el exterior rinde cuentas de manera recurrente de los gastos de las dotaciones y demás de las embajadas. Ese no es el caso de la especie. El caso de la especie sí ocupa también a la Cancillería, pero hablamos de un funcionario que a una misión, o un embajador que a una misión en particular se le envía al exterior, ya sea para un cónclave, sea para una cumbre, o sea para representar el país en la negociación de un tratado internacional. A eso sí le cubre este sistema y están en la obligación de rendir cuentas sobre ello. Este sistema se ha discutido, claro, con el ministro de Relaciones Exteriores, que ha estado siempre en la disposición, es más ávido a que se materialice un sistema como este, porque obliga a que todos nosotros tengamos que rendir cuentas de los recursos que se nos entregan en un momento determinado. En relación a la segunda parte de su pregunta, permítame no introducirme en ese tema, porque desnaturalizaría un poco el propósito de esta rueda de prensa. Además, obligaría a introducirnos en otros temas que sé que son importantes de la agenda nacional, pero también sé que en la agenda nuestra quisiéramos que ustedes nos ayuden con toda la humildad, y le pido su venia a que este tema pueda ser difundido de la mejor manera. Ayer, precisamente, esto evidentemente que influye en que se reduzcan los niveles de corrupción, aunque probablemente no sea corrupción propiamente dicho, el que un funcionario se quede donde un primo en Nueva York y se abre los chelitos. Es una forma viva de él ahorrarse eso. Pero ayer Transparencia Internacional dio a conocer su informe en el que decía que las compras, y le digo que va ligado a esto porque esto probablemente para usted reducir posibles gastos que pueda transferirse esa porción. Transparencia decía ayer que las compras en medio de la pandemia sirven de alguna manera para actos no claros y que podrían terminar en corrupción. Su parecer sobre esto, y va ligado al tema. No conozco particularmente las declaraciones de Transparencia Internacional, pero evidentemente que en una situación de pandemia como la que vivimos, por eso lo oportuno de la noticia que también hoy damos, sería quizás, por decirlo de alguna manera, mucho más profundo, mucho más dramático, que se utilice o que se pueda perder recursos públicos o que se utilicen de una forma inadecuada. Esto porque evidentemente el país lo necesita, pero lo necesita mucho más en un tiempo de crisis. Pero no conozco las declaraciones de Transparencia, no quisiera profundizar sobre ello. Sí, saludos a Novi Delgado de Noticias Telemicro. Mi pregunta va en torno a si se tiene estipulado qué se va a hacer con el dinero recaudado, en este caso, el que tendrán que devolver los funcionarios por no uso o no justificación, si está estipulado hacer algún programa específico o de repente se reflejará en una reducción del presupuesto per se. Inicialmente una reducción del presupuesto per se. Como ustedes saben, este año es un año, bueno, y así ha sido los últimos años de la historia republicana, de presupuestos deficitarios. Esto vendría a colaborar o a contribuir a que los déficits fueran menores de los proyectados. Y esa es la naturaleza de este ítem o este renglón del presupuesto que nosotros estamos prestándole un poco de atención por orden del presidente de la República y en coordinación con otras entidades vinculadas, así como de funcionarios que son evidentemente los que más utilizan de estas herramientas por la naturaleza de las propias funciones que ejercen sus ministerios, direcciones y otras dependencias. Última pregunta. La última pregunta. Buena información la suya, ministro. Ahora bien, pasa un asunto y es el siguiente. Usted es el presidente del PRM. En Barahona, Joaquín Matos, que es director de comunicaciones del PRM allí, pues denunció que están protegiendo los funcionarios de ese lugar a los PLDistas. Y lo mismo ocurre en otros lugares. Ahora bien, en ese sentido, muchos PRMistas se están preparando para la próxima semana ocupar algunos locales del PRM en protesta por empleo. A ver,
¿Qué usted nos dice? Porque usted es el presidente del PRM en ese sentido. Sí, pero quisiera que no fuera en el Orlando Martínez, en el Palacio Nacional, que pudiera responder un tema propio de mi organización política y que es un tema o una pregunta evidentemente de un corte más político que de mis funciones ministeriales. Señores, gracias por la oportunidad que me han dado. Ojalá que estas noticias puedan ayudarnos a difundirla de mejor manera. Lo que queremos es generar ahorros en el tren gubernamental y mandar un mensaje de uso adecuados de los recursos públicos. Estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos que se utilizan anualmente en este rubro y que nosotros queremos, con la inauguración de un sistema de fiscalización del uso de los viáticos de funcionarios públicos, poder lograr ahorros hasta de un 40%. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.